Ante todo Mujeres Podcast. Inclusión, alteridad, diversidad, mujer, experiencias transformadoras y mucho más. Porque antes de una discapacidad, ¡somos mujeres! Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ante todo Mujeres Podcast, este episodio, Amar sin asfixiar, y estamos con una súper invitada, Sofía Ospina Llanos, una joven mujer que ha publicado 2 libros y el título de uno de esos libros es precisamente Amar sin asfixiar. Sofía, hola, bienvenida. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Sofía, generalmente cuando vivimos con una discapacidad, pues es algo que sin distinguir sexo, edad, condición, gustos, nos cambia la vida. A ti te diagnosticaron con retinosis pigmentaria y eso ha hecho que se desarrolle en ti el arte. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, voy a escribir mi primer libro? Empecemos por ahí. Bueno, Tatiana, digamos que desde el colegio a mí siempre me enfocaron a desarrollar por medio de mis talentos que estaban ocultos lo que quizás no podía aprender por medio de la vista, debido pues a que por la condición iba desapareciendo y ya había momentos donde no podía captar muy bien algunas cosas. Entonces, pues ahí empecé como a descubrir el amor tanto por escribir, como por la música, como por cantar, como por también cocinar. Y fue gracias a todo eso y a la metodología de ese colegio que se llama Waldorf, que pude descubrir tanto el amor por escribir, y es donde nace como el, ¿cómo decirlo? Como el querer en la escritura sacar lo que quizás uno muchas veces no puede sacar hablando. Sí, claro. Para ti y tu familia fue muy difícil enfrentar la discapacidad visual, ¿verdad? Decir, bueno, esto ya va a ser para toda la vida. Y me contaste de nuestra conversación previa de un episodio con un doctor y un florero. ¿Nos lo puedes contar acá, por favor? Claro que sí. Lo que te conté fue la experiencia de cómo se dieron cuenta de que de verdad tenía algo mucho más profundo, y fue como me realizaron el campo visual y exámenes para diagnosticar la retinosis pigmentaria. Esto pasó porque desde mis 6 años empezaron los síntomas. Mis papás se dieron cuenta pues debido a que nosotros solíamos hacer noches de películas y cosas así. Ya en la oscuridad empezaba a tropezar con todo, me pedían favores y no era capaz, y creían que lo hacía por torpe, hasta que se dieron cuenta que no era así, que sí era porque no alcanzaba a distinguir las cosas. Y es ahí donde deciden llevarme a los médicos, pero los médicos empiezan a decir algo que puede pasar más con este tipo de condiciones tan raras, y es que necesitaba gafas, era miopía, era astigmatismo, o sea, digamos que se demoraron mucho en decirte realmente qué era lo que pasaba. Así es, Tatiana. Siempre que iba al médico me decían, no, estás creciendo, no, con las gafas te vas a curar. Sí, me cambiaron muchísimo el tipo de lente, las gafas, todo. Hasta ya el momento que pasaron más o menos 2 años, y mi papá se dio cuenta que todo seguía igual, que nada había cambiado. Es ahí donde él decide llevarme a la clínica oftalmológica en Cali, y el médico dice exactamente lo mismo, pero él en medio pues de estar harto de que todo el mundo dijera no, no tiene nada, no, es normal, él hace algo muy bonito. Tu padre, ¿no? Tu papá. Sí, mi padre. ¿Cómo se llama tu papi? Luis Alfonso Ospina Arias. Luis Alfonso. Entonces, ¿qué hace Luis Alfonso? Bueno, digamos que suena brusco, pero a la vez es muy bonito, porque él se para, apaga las luces del consultorio, y digamos que él estaba sentado en un sillón negro grande, y enfrente de él había una mesa
y encima de la mesa un jarrón de vidrio. Entonces Sí. yo estaba parada en la puerta del consultorio, el consultorio estaba a oscuras, y él me dijo, Sofía, ven a mí ya, ¿sí? Me lo gritó. Yo pues con miedo le dije, no papi, no veo. Me dijo, no sé, no me importa, ven. Cuando yo trato de acercarme a él, simulando, tratando de guiarme por donde estaba su voz, me acerco, ¿qué pasa? El jarrón se va al piso, se hace 1000 pedazos. Es ahí donde el doctor se lleva las manos a la cabeza, dice, ah, juepuchas, tenían razón, no era mentira, no era exageración. Prenda las luces del consultorio y dice las dos palabras claves, visión nocturna, campo periférico, y es donde me hacen todos los exámenes, y a los 8 años diagnostican que es retinosis pigmentaria. Sofi, bueno, a ninguna familia le enseñan ni le explican cómo asimilar una discapacidad. Todas y todos somos distintos y, y todos la asimilamos diferente. Tú me contabas que en tu caso fue muy difícil, que hubo bullying en el colegio. Sí, así es. Fue muy difícil aceptarla tanto en el día a día, en lo habitual, tanto en la parte emocional y física. A veces lo más complejo, como uno puede decir que es lo diario, era para mí vestirme, salir, confiar en mí misma, sí, mirarme al espejo y de que no salieran esas críticas, me veo fea, no me veo bien, sí, por el no Pero poder. en algún momento te lo dijeron, Sofi, era difícil porque te empezó a dar ansiedad o depresión o porque no veías la ropa y nadie te había explicado cómo hacerlo. ¿Por qué ese momento fue tan difícil? Las dos anteriores, tanto porque me lo dijeron todo el tiempo, por mi físico, por todo, como también yo misma con temas de depresión, ansiedad y todo este tema. ¿Y cuando empiezas a buscar ayuda? O sea, ¿cuál es el detonante que tú dices, Dios mío, tengo que hacer algo y buscar ayuda? Bueno, digamos que antes de llegar hasta allá, yo quisiera mencionar que mi vida siempre ha estado marcada por desafíos. Ya como llegó el diagnóstico, llegó otro diagnóstico al mismo tiempo, que fue el cáncer cerebral de mi mamá, uno bastante fuerte que la puso a debatir entre la vida y la muerte mientras estaba mi diagnóstico. Desde ahí diría yo que empezó mi depresión, mi ansiedad. Ya luego se dio el tema de la separación de mis papás, otro punto de déficit, y luego luego el yo sacar de mi vida a mi papá, porque le echaba la culpa, decía que todo lo que me pasaba era culpa de él, que no lo quería en mi vida, etcétera. Y digamos que después de todo esto, yo empecé a vivir sola con mi mamá, pasaron momentos bastante incómodos, hasta temas con trata de blancas que ya te contaré más adelante. Y digamos que por todo eso yo empecé a vivir pues sola con mi mamá, sí, vivía sola con mi hermano, mi papá no hacía parte de mi vida, yo no tenía control, no tenía límites. En Cali, ¿verdad? Todavía estabas en el colegio. Recordémosles a quienes reproducen este episodio que Sofía es caleña y todo esto pasó en Cali, ¿verdad, Sofi? Sí, así es, todo pasó en Cali. Entonces, como te contaba, pues en todos estos momentos yo no tenía límites, no tenía reglas, así suena feo lo que se me daba la regalada gana. Y pues digamos que todo esto me llevó a muchos momentos difíciles emocionales que me llevaron al no querer salir, a ser antisocial, a estar todo el tiempo en depresión, a hacer cosas que quizás no debía, ¿sí? Hasta mediados de mis 16 años, que pasó otro momento incómodo por redes, el cual mi mamá escuchó y toda esa noche se acostó sin hablarme. Cuando ella se acuesta sin hablarme, al siguiente día se levanta, sigue igual, no me habla. Y pues yo una semana antes había empezado un proceso psiquiátrico. Ante todo, Mujeres Podcast, porque antes de una discapacidad somos mujeres. Si tienes una historia que quieras contarnos o deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de los correos electrónicos fundacionsirius@hotmail.com
o antetodomujeressirius@gmail.com o a través del teléfono 310-5702-702. Puedes reproducir Ante Todo Mujeres Podcast en Apple Podcast, YouTube y Spotify. Bueno, esto es Ante Todo Mujeres Podcast, este episodio Amar sin asfixiar. Entonces, Sofi, nos estabas contando de ese día que tu mamá te castigó no hablándote, pero antes de ese día ya estabas en un proceso de salud mental y ya estabas medicada, ¿sí? Sí, digamos que una semana antes, pues mi papá había notado que había un nivel de depresión muy alta y de ansiedad también. Entonces, él decide que empiece un proceso psiquiátrico. Yo acepto. En este proceso me recetaron 2 medicamentos. Estamos hablando de Centralina y Quetiapina, uno para dormir, otro para la ansiedad. Y pues yo era la que me manejaba los medicamentos, la que se los tomaba sola y todo esto. Sí. Y digamos que la semana, cuando pasa lo que te digo de que mi mamá no me habla toda esa noche, al siguiente día se levanta, sigue igual, sin hablarme. Yo tenía las pastillas en mi mesita de noche y empezaron todos esos pensamientos de ¿para qué estoy viva? Mi mamá no me habla, entonces no me quiere, soy una carga para el mundo, soy lo peor del mundo, etcétera, etcétera. Y es ahí donde yo decido tomarme 20 pastillas, 10 de cada una, ¿sí? Y pues decido quitarme la vida, ¿sí? Por eso me tomo las pastillas. Y luego de esto pues ya vino un momento de miedo, arrepentimiento. De ahí pues yo no le quería contar a mi familia, pero al final le terminé contando. Cuando le cuento, pues lo que hacen es regañarme, hacer lo imposible. Sofi, pero tú terminas en el hospital. Sí, pero antes de eso pasa de que ellos primero me regañan, hacen lo imposible porque yo vomité las pastillas, pero ya no podía. Y termino literalmente tirada en el piso, casi que ya hacen signos vitales. Y el que llega ahí me encuentra y todo y me dice que vamos a la clínica cuando yo no quería ir, es mi hermano. Me dice... ¿Tu hermano es mayor o menor, Sofi? Mi hermano es mayor, nos llevamos 10 años. Sí. Entonces cuando él llega, me encuentra, me dice: Sofía, vos sos mi hermana, no quiero que te muras, vamos para la clínica, etc. Yo no quería ir, acepté, fue más como por ver el sufrimiento de ellos. Y pues gracias a que él me llevó en menos de 10 minutos a la clínica fue que hoy estoy viva y hasta los médicos lo dijeron: si usted se hubiese demorado 10 minutos más, ella se hubiese muerto. Entonces pues nada, ya ahí estoy 5 días en UCI porque tenía el ritmo cardíaco y la presión arterial muy altas. Ese día, el primer día que estuve en UCI fue el día donde me reconcilié con mi papá, nos pedimos disculpas mutuamente, etcétera. Y ya luego fue, después de los 5 días en UCI, un día en piso, y ya luego fue enfrentarse a un centro psiquiátrico por 15 días. Luego de ese centro psiquiátrico por 15 días, se vino el enfrentarse a bienestar familiar y ver qué iba a pasar. Momento en el que casi meten a mi papá a la cárcel porque creían que como él estaba lúcido y todo, pues él no tenía ninguna enfermedad para que hubiese pasado todo lo que hubiese pasado y pues era su culpa. Pero digamos que tu papi no vivía con ustedes. No, pero él asumió todo porque no quería que de pronto le pasara algo a mi mamá, porque le daba miedo que de pronto por las secuelas mentales del cáncer con las que ella había quedado y de las cuales yo, pues por las cuales me había aprovechado y había hecho cosas donde no había tenido límites, pues tenía miedo de que a ella le pasara algo. Entonces él asumió toda la culpa, todo. Y pues fue gracias al defensor de familia de que no pasó nada, porque él sí se dio cuenta de que había algo más, y ahí es donde pues le dan la oportunidad a mi papá de que haga la prueba por 6 meses para que reobtenga la custodia sobre mí, y es ahí donde empiezo a vivir de nuevo con mi papá. Sí. Sofi, y pues hay un episodio que yo creo que vale la pena contarlo para que no le pase a otras chicas jóvenes, porque claro, para ti, tu familia, fue muy difícil aceptar la discapacidad, y porque, no sé si me equivoco, pero la empezaste a comprender ya en la adolescencia, ¿es así?
Sí, digamos que después del intento de suicidio, más o menos entre los 16, 17, 18, ya hasta ahorita, que fue que la empecé como a comprender y empecé a trabajar para poder aceptarla. Sí. ¿Y cómo fue el episodio de trata de personas? Bueno, digamos que como yo era una persona que se aislaba tanto del mundo y que sentía que no encajaba en el mundo, cada vez que intentaba encajar sentía que solamente habían críticas, burlas, momentos donde no quería saber nada de nadie porque eran muy crueles. Entonces yo decidí refugiarme en las redes sociales y todo el tiempo estaba buscando de pronto ese amor, esa compañía que sentía que no tenía en el mundo y todo. Y pues nada, debido a eso conocí a una persona, esa persona ¿La conoces por cuál red social? la conocí por Snapchat. Sí. Y pues nada, empezamos a hablar, él normal, como si fuese un adolescente, supuestamente tenía 17 años. Entonces empezamos a hablar y pues ya luego las cosas se pusieron de otro tono, empezaron a pasar momentos en los que él me obligaba a hacer cosas sexuales que yo no quería, conmigo, con mi familia. Entonces, Pero él hacía como si fuera tu pareja, eran como una pareja y te decía, hazme tal cosa porque si me amas, hazme tal cosa. ¿Algo así? bueno, es algo así. Y cuando no quería me amenazaba. ¿Qué te decía? Que si no lo hacía, pues iba a hacer algo a mi familia y cosas así. Entonces, digamos que con todo esto, pues mis papás se dieron cuenta de que ya estaba yo experimentando mucho en temas de mostrar cosas por redes sexuales íntimas. Entonces... ¿Fue por lo que escucha tu mamá que se dan cuenta? No, eso ¿No? fue muchísimo antes de ese momento. Sí. Entonces, pues nada, digamos que ellos se dan cuenta y es ahí donde empiezan como a intervenir, a revisar todo, y se dan cuenta pues, porque averiguan con bienestar familiar de que pues no era un chico, hasta él me había citado y me había dicho que quería enviarme algo a la casa, que si yo le daba mi dirección, yo en ningún momento lo hice, sí, eso sí no me arriesgué a hacerlo, pero sí llegué en su momento como a querer verme con él y eso, pero pues gracias a Dios no se dio. Sofi, ¿y hubo alguna denuncia para el personaje? ¿Cómo saben que era un adulto y que no era un adolescente? Porque Bienestar Familiar intercedió todas las redes, los contactos que teníamos, los mensajes, todo, y se dieron cuenta que era una red de trata de blancas y que estaban queriendo era hacer algo de trata de blancas. Y pues nada, actuaron, el dispositivo se quedó Bienestar Familiar con él, nunca me lo devolvieron y todo ese tipo de cosas. Ya. Y bueno, actualmente ya vamos para el momento del primer libro, pero actualmente, ¿cómo está tu mamá? Bueno, mi mamá físicamente pues ya tiene su movilidad reducida y mentalmente pues tiene momentos de lucidez, pero pues ya no son tantos como antes y tiene momentos donde pues no está bien mentalmente y alucina mucho. Entonces está más como en el pasado que en el ahorita. ¿Y ella con quién vive? Ella vive con mi abuela materna. Sí. Bueno, esto es Ante Todo Mujeres Podcast. Sofía, nuestra invitada, y este episodio, Amar sin asfixiar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ante Todo Mujeres Podcast, porque antes de una discapacidad somos mujeres. Ante Todo Mujeres Podcast, territorios donde la inclusión es semilla y la alteridad florece. Diversidad que nos recuerda que en la diferencia habita la verdadera fuerza. Bueno, regresamos Ante Todo Mujeres Podcast, Amar sin asfixiar, y hoy con una joven mujer que nos está compartiendo con todo su corazón y toda su energía su historia. ¿Cuándo nace el primer libro, Sofi? Bueno, digamos que después de todo esto, antes de contestar tu pregunta, quiero contar por qué yo me doy cuenta que estoy en negación y cómo es ese proceso. Entonces, porque siento que eso va antes ya de la pregunta del libro.
Entonces, digamos que después de que pasa el momento del intento de suicidio, ¿sí? Yo empiezo a vivir con mi papá, empieza la prueba de 6 meses, por la cual era donde habían visitas de bienestar familiar, momentos psicosociales, psicológicos, psiquiátricos, ¿sí? Y encuentros con otras personas que también eran menores de edad y habían pasado por procesos similares. Entonces, pues todo este proceso y viviendo con mi papá, él empezó a querer enseñarme a cómo defenderme en el mundo con la discapacidad y a ser independiente, pero en esos momentos yo todavía estaba en negación y yo no quería saber absolutamente nada de mi condición. Yo no quería saber cómo poder salir normal, vestirme sin necesidad de alguien al lado, escoger una ropa de un color, ¿sí? Todo este tipo de cosas que a veces son un poco complejas para nosotros. Entonces, digamos que debido pues a todo esto, mi papá me enseñaba y yo simplemente era grosera, pero tú sabes que nosotros somos groseros, pero en el fondo escuchamos. Entonces yo lo escuché y pues gracias a eso hoy en día es que soy tan independiente como lo soy, porque a pesar de todo sí lo escuchaba. Y en el momento que yo me doy cuenta que estoy en negación es cuando llega a mi vida una persona muy especial, que es mi pareja, a mis 17 años, y lo conozco, empezamos a salir y todo. Y cuando yo le cuento que tengo... ¿Por dónde lo conoces a tu pareja? Bueno, cuando yo conozco a mi pareja lo conozco por una amiga del colegio que me presentó a un amigo y estaba saliendo con ese amigo, pero en la segunda cita que tuve con él, él me dijo que me iba a presentar a sus 2 mejores amigos. Cuando él me presenta a sus 2 mejores amigos, pues yo lo conozco a él, todo, y la verdad, pues me interesa, sí, es como cuando uno dice, no sé, me genera algo. Entonces, pues yo justamente ese mismo día, mi amigo con el que estaba saliendo me dice que no podíamos tener nada, y a la semana yo cumplo años, y ese día le digo a mi amigo que si me pasa el número de su amigo, para poder hablar con él y lo normal. Entonces empezamos a hablar, pasó una semana y a la semana ya queríamos tener la primera cita. Cuando queríamos tener la primera cita, eso fue muy chistoso porque con todo lo que te cuento de Trata de Blancas, mi papá hizo lo imposible para asegurarse de que todo estaba bien. Entonces habló con él, habló con el papá de él, literalmente revisó todas sus redes sociales y fue muy chistoso como se dio. Pero pues se pudo dar la primera cita. Y ya pues... Sofi, en esa primera cita, ¿tú le cuentas de tu discapacidad visual? No, nosotros seguimos tuviendo citas hasta más o menos, nosotros nos conocimos el 24 de agosto por WhatsApp y eso. A la semana salimos y ya más o menos para el 6 de septiembre fue que nos volvimos novios. En ese tiempo, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre, tuvimos varias citas. Y en una de esas él fue a mi casa y ya pues hubo un momento donde veo que yo ya llegaba a un momento oscuro y yo ya me quedaba como por decirlo así, paralizada. Entonces ahí fue como que empezó a averiguar qué era esto, por qué, etcétera. Y cuando él empieza como a intentar averiguar qué es, por qué se da, qué síntomas son y todo, es como que yo entiendo que yo he estado por mucho tiempo en negación. Que no quería ver, pues que sí tenía una condición que estaba ahí, pero pues que no necesariamente tenía que definir de qué era capaz o no. Entonces, desde ese momento, pues yo empiezo a vivir con él y empiezo como el proceso de pasar ya de negación a aceptarlo y a sentir que es parte del día a día y ya. ¿Y crees que hoy ya aceptas que vives con una discapacidad? La verdad, sí, digamos que obviamente llegan sus momentos cuando uno no puede hacer algo y uno se frustra. Claro, y va a pasar toda la vida, es algo que nos pasa a todas y todos y va a seguir pasando. Pero no es algo que yo empiece, o sea, yo antes, y lo digo en estas palabras, yo maldecía por mi condición. Hoy en día, para mí es un regalo, para mí es, o sea, una oportunidad, una bendición y siento que también fue así en su momento que se diera desde niña, así de pronto yo no lo acepté cuando era niña, ¿sí? Porque a pesar de no poder aceptarla en su momento,
me supe defender y supe aprender cómo poder sobrellevarla, que al fin y al cabo eso es lo más importante, ¿sí? El aceptarla sí es importante, pero siento que lo más importante es aprender a sobrellevarla en el día a día y no como echarnos a morir por momentos de frustración y rabia, ¿no? Porque es algo que va a seguir pasando, como dices. Claro. Pero Sofi, ¿tú te graduaste de bachiller del colegio? no, yo hice solamente hasta 10º grado. Sí. ¿Y piensas retomar, volver al colegio? Digamos que sí lo pienso en su momento, pero todavía no. Siento que en esta etapa de la vida que estoy, sí es importante, pero todavía no. O sea, sí lo quiero hacer en su momento, lo tengo planeado para hacerlo el próximo año, pero este año no. Ok, ¿cómo nace el primer libro y cómo se llama? Bueno, el primer libro se llama Ver con el corazón, la guía definitiva para vivir plenamente con baja visión. Sí, se llama así porque tiene su título y su subtítulo. Por eso es tan largo el nombre. Te lo aclaro porque muchas veces me preguntan, ¿y por qué es tan largo? Entonces, por eso. No. Y bueno, ¿por qué nace ese libro? ¿Qué quisiste hacer con el libro? Digamos que el libro nace tanto de las experiencias personales como de lo que yo viví cuando, por ejemplo, recibí mi diagnóstico, de momentos donde sentía que no podía encajar en la sociedad. Y es lo que me lleva como, después de conocer la Asociación Colombiana de Rutinosis Pigmentaria, ACORP, que empiezo a conocer otra gente que tiene la misma discapacidad que yo y entiendo que no soy la única persona en el mundo con este tipo de discapacidades, que yo empiezo a ver como que muchas personas han pasado por temas de duelo, momentos emocionales, que siento yo que es lo que casi no hay para personas como nosotros. Y entonces, digamos que desde ahí nace de eso el querer ver qué entregarles y nace de eso, pues está contado entre mi experiencia y también están los temas de cómo es la baja visión, cuándo se cataloga una baja visión, los tipos de diferentes tipos de distrofias de retina que hay, ¿sí? Como la retina pigmentaria, el síndrome de Usher, la degeneración macular, etc. Sofi, ¿y quién te ayuda en el proceso del libro? ¿Cómo lo editas? ¿Qué editorial lo publica? ¿Cómo se consigue? No, mira que todo eso que me estás preguntando yo lo he hecho sola. El libro lo escribí por mi celular, y toda la parte de imágenes y eso, pues, o sea, más que imágenes como el tipo de diseño, la letra y todo eso, como son detallitos que yo no veo, pues sí me ayudó un poco mi papá. Pero de resto todo el libro pues está escrito completamente por mí. Y editorial no, ninguna. Yo lo he sacado está publicado en Hotmart, en la plataforma que coge países internacionales y nacionales, ¿sí? Uh-huh. Y también lo tengo disponible de que la persona puede hacer la compra y yo se lo envío por pues la red social que él elija. Este libro tiene un costo de 60,000 pesos y es digital porque los dos libros son digitales pensados en personas con discapacidad visual, ya que nosotros, como casi siempre, no leemos en papel. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast. Ya regresamos. Ante Todo Mujeres Podcast, porque antes de una discapacidad somos mujeres. Ante Todo Mujeres Podcast. Voces que irrumpen el silencio. Historias que desafían límites. Mujeres que no piden permiso para existir, crear y transformar el mundo. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast, Amar sin asfixiar. Es frecuente que mujeres que vivamos con una discapacidad terminemos solas, siendo cuidadoras de los hijos de otros, de los mayores de la familia, sin un proyecto de vida propio, ¿no? Mi investigación de maestría, con varios testimonios y el análisis que se hizo, pues se demuestra científicamente
cómo a las mujeres que vivimos con una discapacidad se nos niega todo, sobre todo el derecho a la intimidad, a la sexualidad, a decidir una pareja, el número de hijos que se quiera tener, y somos plenamente infantilizadas. Entonces este tema, como se llama este episodio, Amar sin asfixiar, me parece muy interesante, y más de una mujer muy joven. Sofía tiene 20 años, vive con su pareja, actualmente viven en Bogotá, y decide escribir este libro. ¿Por qué, Sofía? Bueno, Amar sin asfixiar nace de mi experiencia con mi familia. Sí, nace de ver cómo la familia muchas veces es capaz de crear las limitaciones mentales que a veces nosotros mismos nos creamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la familia no sabe identificar entre ayudar y apoyar. Si tenemos claro, ayudar es cuando hacemos todo por la persona y no lo dejamos ni ser, ni decidir, ni hacer nada. Simplemente queremos hacer todo por ella. Y cuando apoyamos, la dejamos que ella sea, haga lo que quiera, diga lo que quiera, pero estamos ahí apoyándola y dándole el brazo por si ella necesita ayuda, por si ella necesita el hombro para llorar. Entonces, digamos que nace de esto, y nace de cómo muchas veces la sobreprotección asfixia tanto que no nos deja intentar cosas que quizás queremos, pero decimos, no, ¿para qué lo voy a hacer si de pronto me voy a caer y no voy a poder? Entonces digamos que nace de todo esto. Sofi, si alguna mujer muy joven, como tú, o mayor, porque uno de los imaginarios sociales que más recae fuertemente sobre las mujeres que vivimos con una discapacidad es la infantilización, bien lo dices tú. Una barrera muy grande es la propia familia, especialmente las mamás. Las mamás les enseñan a tenerle miedo a los hombres, a no vestirse sexy o atractiva porque le va a gustar un hombre, eso es peligroso. Todo lo que sea erótico, íntimo, sensual, es prohibido, es pecado, tú eres una niña por siempre. Si hay una chica o una mujer ya adulta, infantilizada, que quiere tener un proyecto de vida en pareja, como tú lo tienes, tú vives con tu novio, ¿qué le puedes decir? ¿Cómo empezar a tomar esas decisiones que la lleven a poder construir su proyecto de vida propio sin depender de su familia? ¿Por qué? El desempleo, la pobreza y la falta de preparación académica también hacen que las mujeres con discapacidad sean obedientes, sumisas, que hagan caso porque no tienen qué más hacer, o sea, no hay otra opción. Digamos, las barreras al estudiar, entonces muchas mujeres no pueden ser profesionales o tener un oficio, una profesión, porque no se han podido preparar y no hay una ganancia económica mensual, una estabilidad. ¿Cómo decirle a una mujer, oiga, si se puede tener un proyecto de vida propio, no debemos ser cuidadoras de otros y podemos tener sueños y vivir nuestra sexualidad y nuestra intimidad? ¿Tú qué le sugieres a esas mujeres? Bueno, como primero que todo, el decir que no podemos ser independientes es mentira, porque se puede ser como sea, pero se puede, ¿sí? Una mujer puede ser independiente vendiendo pulseras, vendiendo postres, haciendo cosas que la familia le limita, ¿sí me entiendes? O sea, el tema es arriesgarse y no quedarse en el no puedo o es un límite. Porque siento yo que es ahí donde nace el error de muchas personas, y lo digo en general, tanto mujeres como hombres, ¿sí? Así tú estés haciendo el énfasis en la mujer, ¿sí? Porque pasa más porque las mujeres somos las que tenemos los hijos, las que creamos, las que apoyamos, las que si pasa algo en la casa, las que resolvemos, todo ese tipo de cosas. Pero como yo lo recalco en mi libro, ¿sí? La parte sexual y la parte de seguir teniendo una pareja y la parte de tener hijos son temas donde la familia no tiene por qué entrar ahí, ¿sí? Son decisiones de la mujer, son decisiones de la persona que está viviendo con la discapacidad, sea un adulto, sea un adolescente, sea lo que sea, es su derecho, es su privacidad. No hay necesidad de que la familia entre y decida si puede o no puede por una condición. Hay una cosa que recalco mucho en mis dos libros y es la frase de
una condición no define quién eres o qué puedes hacer, simplemente es parte de la historia. Sí, Sofi, pero ¿cómo le decimos a esas mujeres de más de 30, 40 años que no han podido salir de su casa porque no hay un trabajo, porque no hay miedo, porque no hay una forma de hacer? O sea, ¿cómo les decimos salgan, enfréntense a la vida, cómo viven, cómo comen, cómo se preparan? O sea, ahí, ¿tú qué crees que se puede hacer? Bueno, mira, lo que dices respecto al trabajo a mí me golpeó en su momento, porque yo no te miento, yo digo que más o menos un porcentaje de 30 hojas de vida y en todos lados me la rechazaban, no había respuesta, pero siento yo que es aquí donde podríamos apoyarnos, como yo, en nuestros talentos, en lo que nos guste hacer, y cualquier talento que nos guste hacer va a tener la forma de ganar algo en parte económica, ¿sí? Y en la parte de estudiar hay muchas ayudas, tanto asistivas como tecnológicas, como en la sociedad, sino que lo que pasa es que primero ella tiene su estigma mental de su familia, y segundo tiene el estigma de la sociedad al sentir que de pronto si se arriesga en la sociedad le va a pasar de que no va a encajar o la van a rechazar, y puede que en algunas partes te pase, sí, pero también puede que en algunas partes no logre, así que yo les diría a esas mujeres que se arriesguen, que busquen la manera de apoyarse en alguna persona que tengan cerca, que no las critique ni las regañe o les diga algo por lo que quieran hacer, sino que les apoye emocionalmente o que les ayude con alguna parte económica para que ellas puedan empezar a cumplir su sueño, y que empiecen a cumplir su sueño y ya ellas mismas con sus talentos o con lo que van a aprender puedan desarrollar la demás parte económica y puedan sostenerse ellas mismas. Sí, ahí es importante varias cosas y es vencer un poco los miedos y las barreras, y no es fácil. Por eso yo, como mujer que vivo con discapacidad visual, creo que es fundamental crear redes de apoyo. Sí, Y así es. siempre depende cómo nos traten los demás, es ese mismo concepto que tenemos de nosotros mismos. Y es autoestima, porque si nosotras mismas nos subvaloramos y nos maltratamos, pues así lo va a hacer todo el mundo. Entonces por eso es tan importante la autoestima. Algunas, como Sofía, en mi caso, y otras y otros, hemos tenido la fortuna de tener unas familias súper importantes y que no nos han creado límites, pero hay otras mujeres que sí, que no tienen ni la autonomía para escoger cómo vestirse o cómo peinarse, o si quiere quedarse a dormir con su pareja por la noche, o de pronto no tiene ni una pareja, porque simplemente ella no tiene ese derecho porque vive con una discapacidad. Entonces, para quienes escuchan, pues depende de nosotras. Y si se quieren quedar en la casa frustradas y viviendo infelices porque ahí nos pusieron todas las barreras, pues es una decisión también. Pero si por otra parte quieren lograrlo, pues hay que esforzarse y hay que intentar hacerlo. La peor diligencia, como decimos en Colombia, es la que no se hace. Sofi, ¿qué es lo que más te gusta de Cali? A mí el cortado, el chontaduro, buga, del Valle del Cauca, bueno, todo. ¿Qué es lo que más te gusta de Cali? De mi ciudad todo. Digamos que ahorita acá viviendo en Bogotá, el tema de la comida de panadería no le llegan a los tobillos. Los fritos tampoco, como el aborrajado, la empanada, la marranita, cosas así que son muy típicas de Cali que quizás acá hay, pero no saben igual, la verdad no. Bueno, yo amo Bogotá, Sofi, y quienes te escuchan también, entonces Sí, o sea, creo que hay que buscar porque en todo lado hay opciones muy buenas. De pronto no ha sido a un lugar así, pero yo valoro mucho la comida de distintas regiones de Colombia porque me, tiene su encanto. me refiero aquí como que son cosas típicas del Valle del Cauca, así por ejemplo en panadería, por ejemplo los pan de bonos, los de Cali son muy ricos, entonces no hablo en general, sino como cositas así que uno dice como, no creo, el chontaduro también, el cholado, cositas así. Ujú. ¿Cuánto llevas viviendo con tu pareja? Bueno, nosotros llevamos viviendo 3 años.
Ujú. ¿Y cuáles son tus sueños y tus proyectos cercanos? Dices a corto plazo. ¿Cuáles son esos proyectos y esos sueños? Bueno, ahorita después del lanzamiento del segundo libro, que pues toca todos esos temas de los que ya hemos hablado, pero aparte también toca la parte de cómo vive ese niño, ese adolescente y ese adulto recibir un diagnóstico en esa etapa de su vida, y también las 5 etapas del duelo y la parte emocional y todo esto. He construido un movimiento que se llama Amar sin asfixiar, y el movimiento consiste en que cada persona que llegue al canal, a las redes, a los libros, a mí y a mi música, porque aparte de eso tengo varias canciones respecto a los temas, puedan escucharlos, y si les gustan, si les llaman la atención, si les suenan, si les vibran, podamos juntos crear una cadena con muchísimas más personas y poder llegar a todas esas mujeres, niños, niñas, hombres que quizás están pasando por lo mismo pero no se atreven a alzar la voz. Entonces, digamos que ahorita lo que estoy buscando es que el movimiento crezca y que se conozcan tanto mi vida, porque pienso que lo que más nos ayuda a personas como nosotros es escuchar las vidas de otros. Siento que ese es uno de los motores que más nos mueve. Por ejemplo, me pasó en mi caso, y cuando yo conocí a otras personas dejé de sentirme sola y única en el mundo y empecé a sentir que tenía familia, que Por conocía supuesto. cómo se sentía al vivir el día a día con esto, y así no sean familia de sangre, se convierten en familia porque son hermanos que viven lo mismo que ¿Tú uno vive. conoces más mujeres y hombres con discapacidad visual, Sofi? Bastantes. Ah, bueno. Sí, yo creo que es muy importante conocer historias de nuestras pares, de nuestros pares, y poder compartir también esas experiencias. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Claro que sí. En YouTube aparezco como Amar sin asfixiar, en Facebook como Sofía Ospina, en Facebook como Amar sin asfixiar, y en Instagram como verco.nelcorazón, y mi número telefónico es 317-505-9212. Bueno, Sofía, muchas gracias por acompañarnos en Ante Todo Mujeres Podcast. No sé si quieras decir algo más para finalizar. Claro, primero que todo, pues quisiera dejar un pedacito de una canción mía, si me permites. Claro que sí. Es una canción que yo creo que si muchas mujeres la escuchan se van a identificar, pues es mi historia, pero creo que les puede gustar mucho. Las canciones las pueden encontrar en el canal de YouTube, y pues esta hace parte de una de ellas. Empezó muy pronto, con 4 o 5 años, el mundo ha sido sombra, los colores extraños. Me dijeron que anduviera a oscuras por la sala y choqué contra el jarrón que me rompió las alas. Me hablaron de un túnel de visión que se va, como una pérdida que avanza y que no parará. Y a la enfermedad se le unió la soledad, 15 años y un punto límite de oscuridad total. Me sentí una carga perdida y tan pequeña. Creí que esa era mi única contraseña. Pero alguien que entendía a mí mismo caminar me dijo una frase que me hizo despertar: no podrás salir al mundo, no lo intentes así, hasta que no te liberes de la cárcel en ti. Ay, rompo la cárcel. Y bueno, para finalizar, quisiera decirle a todas las personas que me escuchan de que sigan sus sueños, de que se afronten a su diagnóstico, que lo acepten, que vivan con él, que busquen por favor esas ayudas asistivas, usen su bastón, usen su lector de pantalla, no les dé pena, no les dé vergüenza salir con él a la calle, que nadie les tiene por qué decir nada, nadie los tiene que criticar por usar un bastón, por esto hace parte de nosotros,
pero no nos define. Así que sigan sus sueños y aprendan a vivir con su diagnóstico. Recuerden que los otros sentidos son la clave perfecta para defendernos en el mundo sin necesidad de ver con la vista, sino viendo con el corazón. Gracias, Sofi. Bueno, en Colombia somos 2 millones de personas ciegas y baja visión. Muchos y muchas de ellas es por una enfermedad, pero es importante aclarar que la discapacidad no es una enfermedad. También la violencia y los accidentes generan discapacidad. Y vivirla, como dice Sofi, es un regalo y es una gran oportunidad. No es el fin del mundo, es un comienzo lleno de una riqueza impresionante. A Sofía, muchísimas gracias. A ustedes que nos escuchan, gracias por comentar, por compartir. En la preproducción, María José Sierra Daza. En la producción, Samuel Trejos Cardona. Yo soy Tatiana Yelena Rodríguez. Hasta una próxima oportunidad. Ante todo, Mujeres Podcast. Inclusión, alteridad, diversidad, mujer, experiencias transformadoras y mucho más. Porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Ante todo Mujeres Podcast se emite desde Bogotá, Colombia. Dirección general, Tatiana Yelena Rodríguez Mojica. Producción, José David Díaz Huertas y Samuel Trejos Cardona. Con la colaboración especial de Marta Elizabeth Mojica Carrillo y María José Sierra Daza. Si tienes una historia para contar o deseas contactarnos, lo puedes hacer a través del correo electrónico fundacionsirius@hotmail.com, ante todo mujeresirius@gmail.com o al WhatsApp +57 310 570 2702.